Buenas tardes, noches, hermanos todos. Bienvenidos a esta plática de la Cuaresma de este año 2021, ya última, que yo lo he puesto para ustedes como lo que se hacía en la antigüedad, los ejercicios cuaresmales. Bienvenidos todos, hermanos, tanto los que están aquí conmigo, sobre todo el equipo de liturgia parroquial y algunas otras personas, pero también los que siguen esta transmisión. Hoy el tema que vamos a tratar pues es un tema relevante, que es fruto de lo que vimos la semana pasada, de la conversión, de qué necesitamos convertirnos. ¿Para qué nos convertimos? ¿Qué objeto tiene? Por eso el día de hoy vamos a hablar del tema de la reconciliación, penitencia. Entonces yo los invito a que nos pongamos en las manos de Dios. Recuerden que todo lo que hago yo, lo que se hace en nuestra parroquia, todos los videos, las transmisiones en vivo, todo se hace para que sigamos pidiendo primero por la salud de todos nuestros enfermos, pero no nada más de los enfermos físicos, sino de todo otro sufrimiento que se está pasando, sobre todo en esta pandemia, por todos y cada uno. Pedir por el eterno descanso de todos los que han estado falleciendo, sobre todo recientemente. Y también pedir por todas las familias, desde los más pequeños, los recién nacidos, los bebés, los niños, los adolescentes y jóvenes, los adultos, los ancianos, hombres y mujeres, tanto de aquí en nuestra parroquia Señor de los Milagros,
de nuestro municipio de Melchor Ocampo y de todos los que siguen esta transmisión. Así es que vamos a comenzar entonces. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, la luz de tu Espíritu Santo, para que abra nuestro corazón, nuestra inteligencia, y podamos comprender cuál es tu voluntad. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues vamos a comenzar, hermanos. Y como lo dije, como una continuación del tema de hace 8 días de la conversión, recordemos, yo la fuente que he estado utilizando son 2. Primeramente, la fuente del catecismo de la Iglesia Católica y la Sagrada Escritura, la Biblia. Entonces, partiendo de esta primer fuente, que es el catecismo, vamos a ver que tenemos que asumir la realidad. ¿Y cuál es la realidad de nosotros, humanos? Pues que en el mundo existe, ¿qué? El pecado. Por eso vamos a leer el primer artículo del Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 386 y 387. El pecado está presente en la historia del hombre. Sería vano intentar ignorar, a dar a esta oscura realidad otros nombres. Para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso en primer lugar reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios, porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios, aunque continúe pesando sobre la vida del hombre y sobre la historia. Entonces, ¿qué nos está diciendo este artículo? La maldad del pecado está en la historia de la humanidad, pero tristemente, sobre todo en estas épocas, más o menos unos 30 años para acá, ¿qué se ha intentado hacer? Ignorarlo. El hombre no tener conciencia de su pecado. ¿Por qué? Pues porque le conviene. Para, como dicen, que su conciencia no lo esté remordiendo. Por eso, ¿cuántos, incluso en la maldad, actúan con cinismo? No sé si se han dado cuenta. Que algunos, por ejemplo, asaltan y saben que lo están grabando y les vale. ¿O no? Sí. ¿Les vale? Disculpe la expresión, ¿no? Porque el hombre así intenta como deshacerse. Pero nosotros debemos comprender que eso lo vamos a ver en un momento más. Que el pecado guarda estrecha relación entre el vínculo que tiene el hombre con Dios. Por eso después se nos va a decir que el pecado es la aversión a Dios, es el rechazo a Dios, es oposición a Dios. Pero aunque el hombre intente cubrirlo, no es tan malo. Como les dicen algunos, échate una, no te va a pasar nada. O cuántos muchachos, a la muchacha, vente conmigo, no te va a pasar nada.
porque se hace pareciera. Pero ¿qué nos dice este artículo? De todos modos, el pecado sigue pesando sobre la vida del hombre y sobre la historia. Continuamos el número 387. La realidad del pecado, y más particularmente del pecado de los orígenes, solo se esclarece a la luz de la revelación divina. Sin el conocimiento que ésta nos da de Dios, no se puede reconocer claramente el pecado, y se siente la tentación de explicarlo únicamente como un defecto de crecimiento, como una debilidad psicológica, un error, la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada, etc. Solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarles y amarse mutuamente. Entonces, vean otra vez, la realidad del pecado, ¿qué es? Aparece como una primera definición, que es el abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas. El hombre abusa de esa libertad. Pero aquí lo que importa es esto. Cuando dice se esclarece a la luz de la revelación, porque esa base, ya me voy a adelantar mucho, casi llevo, se puede decir que el final. Se los voy a adelantar. Partiendo del amor, vamos a ver entonces la realidad nuestra pecadora. ¿Cuál es la revelación de Dios? Que Dios es un Dios misericordioso, amoroso, y que le tiene al hombre tanta paciencia que desde el origen y hasta hoy, ahí está su paciencia, ahí está su misericordia. Entonces solamente ahí vamos a entender entonces el por qué está esta situación del pecado. Y ya lo vamos a ver en un momentito más. Es el abuso de la libertad que el hombre tiene. Por eso vamos a leer el número 396. Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad. Criatura espiritual, el hombre no puede vivir esta amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios. Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer del árbol, del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué el día que comieres de él, morirás sin remedio? El árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente el límite infranqueable que el hombre en cuanto criatura debe reconocer libremente y respetar con confianza. El hombre depende del Creador, está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de la libertad. Y entonces ya empezamos a partir de algo bien importante. El hombre es creado, o sea, no se autocreó, es decir, soy poderoso y tengo la libertad total. Tiene libertad, pero esa libertad tiene límites. Y por eso cuando el hombre rompe esos límites, como dice aquí, en ese árbol simbólico del bien y del mal, cuando el hombre supera esos límites, una persona que va manejando su vehículo, si su semáforo está en rojo y a él le vale, ¿qué va a pasar? Va a causar un mal. El hombre igual. Cuando se olvida que es criatura. Y acuérdense cuál fue la tentación del hombre para caer en el pecado. Van a ser como dioses. Siendo criatura el hombre, se quiso emparejar ¿con quién?
Por eso dicen que el primer pecado se llamó soberbia, porque el hombre se las quiso de dar de más, de hacerse muy, y se olvidó que es criatura y que está sometido a las leyes de la creación. Por ejemplo, las leyes de la física. ¿Tú puedes saltar 10 metros? No. Bueno, los atletas sí usan una garrocha, pero si tú la usas, te rompes toda la... ¿O no? Tú puedes correr tal vez velozmente, pero puedes alcanzar los 200 kilómetros por hora. No. Bueno, los que van al espacio, si no ponen en la nave materiales que aguanten la fricción y el calor para al entrar de nuevo a la atmósfera, ¿qué les pasaría? Se desintegran, como cuántos accidentes hemos visto, ¿no? Bueno, hasta el mar tiene límites, ¿o no? Y cuando supera los límites el mar, ¿qué nos pasa? Tsunamis, destrozos, ¿o no? Entonces nosotros estamos dentro de las leyes de la creación misma. Y por lo tanto, si somos seres inteligentes, racionales, también tenemos normas morales que van a regular, no a coartar, no a prohibir, sino a regular el uso de la libertad. Y eso es algo que, sobre todo en estas épocas, el hombre de hoy no quiere aceptar. En una mal llamada libertad se va a libertinaje. Abusan. No se quieren sujetar. Por eso vamos a leer el número 397. El hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y, abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Ojo, dijo el hombre tentado por el diablo, no dijo obligado, ¿verdad? O sometido por el diablo. El hombre deja morir en su corazón la confianza en su Creador y abusa de su libertad. Es lo que nos hace ver otra vez la realidad pecadora de nosotros. Leemos el número 398. En este pecado, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios y por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien. El hombre, constituido en un estado de santidad, estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Por la seducción del diablo, quiso ser como Dios, pero sin Dios antes que Dios y no según Dios. Así lo dice San Máximo Confesor, esa frase de que por la seducción del diablo el hombre quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. Y por eso el hombre fue creado en un estado de santidad. Porque luego dicen, es normal pecar. No. Lo normal, natural del hombre fue la santidad. Después vino el pecado. El hombre estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria eterna. Pero el hombre rechazó.
El hombre no quiso. Y por eso ya empezamos a ver, incluso, si leemos la Biblia, vamos a ver las consecuencias, número 399. La Escritura muestra las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia. Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia de la santidad original. ¿Y cómo se va a reflejar eso? Tienen miedo del Dios. Entonces, ya ven que hasta se esconden. Ya empieza ahí una consecuencia. ¿Por qué? Porque después van a tener una falsa idea de ese Dios, que lo conciben como castigador. De quien han concebido una falsa imagen, la de un Dios celoso de sus prerrogativas. O sea, fallas, ahí te va. Luego el castigo. Y por eso el hombre, ¿qué le sucede? Número 400. La armonía en la que se encontraban, establecida gracias a la justicia original, queda destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. La unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones. Sus relaciones estarán marcadas por el deseo y el dominio. La armonía con la creación se rompe. La creación visible se hace para el hombre extraña y hostil. A causa del hombre, la creación es sometida a la servidumbre de la corrupción. Por fin, la consecuencia explícitamente anunciada para el caso de la desobediencia se realizará. El hombre volverá al polvo del que fue formado. La muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. Ya desde ahí estamos viendo hasta las consecuencias. El hombre, al caer en el pecado, hace caer también a la creación. Por eso recordarán que cuando hablábamos de la oración se dijo que el Espíritu gime, pero también gime la creación, mientras el hombre no quede redimido. Y volvemos a entender que nuestra condición entonces es pecadora. Leemos el artículo 408. Las consecuencias del pecado original y de todos los pecados personales de los hombres confieren al mundo en su conjunto una condición pecadora que puede ser designada con la expresión de San Juan, el pecado del mundo. Mediante esta expresión se significa también la influencia negativa que ejerce sobre las personas, las situaciones comunitarias y las estructuras sociales que son fruto de los pecados de los hombres. Entonces aquí vemos, el hombre tiene esa condición pecadora y por lo tanto, en esa condición pecadora, en lugar de dejarse influenciar por Dios, ¿qué es lo que le pasa? Se deja influenciar negativamente. Las situaciones comunitarias, las estructuras sociales que luego no le ayudan. Por ejemplo, en nuestro país, ¿cómo se nos conoce más? ¿Como honestos o como corruptos? ¿Como hombres de acción o de, como decían antes, los hombres y mujeres del mañana? ¿Por qué decían esa frase? Porque todo lo vamos dejando para mañana. Ahorita cuántos nos están insistiendo del INE y cuántos en el último día, ahí van. La verificación vehicular son 2 meses que se tiene y en los últimos días ahí van todos, ¿verdad?
Continuamos. Esta situación dramática del mundo, que todo entero yace en poder del maligno, hace de la vida del hombre un combate. A través de toda la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas que, iniciada ya desde el origen del mundo, durará hasta el último día, según dice el Señor. Inserto en esta lucha, el hombre debe combatir continuamente para adherirse al bien y no sin grandes trabajos, con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de lograr la unidad en sí mismo. Entonces, como dice San Juan, el mundo entero yace en poder del maligno. Es esa condición pecadora que tenemos. Pero vean que en este artículo ya también se nos están dando las bases, pautas, ¿para qué? Para que se salga de ahí. Vamos a leer el número 827. Mientras que Cristo, santo, inocente, sin mancha, no conoció el pecado, sino que vino solamente a expiar los pecados del pueblo, la Iglesia, abrazando en su seno a los pecadores, es a la vez santa y siempre necesitada de purificación, y busca sin cesar la conversión y la renovación. Todos los miembros de la Iglesia, incluso sus miembros, deben reconocerse pecadores. En todos, la cizaña del pecado todavía se encuentra mezclada con la buena semilla del Evangelio hasta el fin de los tiempos. La Iglesia, pues, congrega a los pecadores alcanzados ya por la salvación de Cristo, pero aún en vías de santificación. La Iglesia es, pues, santa, aunque abarque en su seno pecadores, porque ella no goza de otra vida que de la vida de la gracia. Sus miembros, ciertamente, si se alimentan de otra vida, se santifican; si se apartan de ella, contraen pecados y manchas del alma, que impiden que la santidad de ella se difunda radiante, por lo que se aflige y hace penitencia por aquellos pecados, teniendo poder de liberar de ellos a sus hijos por la sangre de Cristo y el don del Espíritu Santo. Es la situación de la Iglesia, llamada a la santidad, pero que la formamos ¿quiénes? Pecadores. Ahora sí ya podemos dar una definición tal cual de lo que es el pecado. Pero eso vamos a leer el número 1849. El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es falta al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes, hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrario a la ley eterna. Entonces, el pecado que es una falta contra la razón misma del hombre. ¿Por qué? Porque se deja dominar por los impulsos y no actúa con raciocinio, inteligencia. Es una falta contra la verdad, porque se establece la mentira y la conciencia recta. ¿Por qué? Porque incluso lo vemos hoy en día, cosas que siempre deben de considerarse malas, ¿cómo se intentan pasar hoy como buenas? Por ejemplo, una vez en las redes sociales, pasaron un festejo del 10 de mayo, hicieron un homenaje, un festival a las mamás, y estaban los hijos. Bueno, hasta uno se está correteando, era tan bueno el festival que nadie estaba desatento, ¿verdad? Los niños corren por todos lados. Pero el punto, ¿cuál es? Que para las mamás les llevaron ¿qué?
Son unos hombres que estaban desnudando frente a ellas en un festival para las madres en la escuela y enfrente de los hijos. Y eso, algo que está verdaderamente malo, ¿cómo se intentó pasar como algo bueno? ¿A cuántos niños les enseñan a decir groserías? Y cuando las dicen, de principio, ¿qué causan? Risa. Y gracia, pero como entonces el niño que vio, pues que no es tan malo. Ayer yo estaba viendo un video de un niño que le festejaron su cumpleaños y le hicieron el de que lo muerda, ¿verdad? Y está todo manchado. Y empieza a decir de groserías que pin, fiesta, pin, pastel, pin, todo mundo. Lo que es malo, se quiere hacer pasar como bueno. Por eso es una palabra, un acto, un deseo contrario a la ley eterna. Es otro elemento que nos olvidamos. Atenta contra la vida de tu alma y pone en peligro tu salvación, tu vida eterna. El número 1850. El pecado es una ofensa a Dios. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En el Salmo. Ahí van a definirse varias cosas, porque ya lo dijo el anterior número. Cuando tú pecas, aún en los secretos de tu corazón, porque puedes tener malos pensamientos y nadie se da cuenta de sus malos pensamientos, o de los juicios o críticas que haces contra los demás. Y nadie se va a dar cuenta, según. Pero todo pecado atenta contra Dios, pero también contra el prójimo. Aunque se queden ahí en tu interior nada más. Seguimos. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestro corazón. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebeldía contra Dios, porque el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. Como si nosotros lo supiéramos todo. Pero de acuerdo a las sociedades, ya ven que ¿cuántos cambios ha tenido nuestra Constitución de 1917? ¿No? Entonces significa que nosotros sabemos determinar el bien y el mal. No, ¿verdad? Seguimos. El pecado es así, amor amor de sí hasta el desprecio de Dios. Por esta exhortación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la salvación. Entonces, ¿qué es el pecado? Es amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios. Nos lo dice San Agustín. Y entonces, ya habíamos hablado algo de las consecuencias que nos trae el pecado, pero vamos a enfatizarlas cada vez más. Vamos a leer los artículos 402 y 403. Todos los hombres están implicados en el pecado de Adán. San Pablo lo afirma: por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
A la universidad del pecado y de la muerte, el apóstol opone la universidad de la salvación en Cristo. Como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de un solo, de Cristo, procura a todos una justificación que da la vida. Por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Como dice, la universalidad del pecado y de la muerte, pero también ya se va a oponer la universalidad de la salvación en Cristo. Todos participamos del pecado. Por lo tanto, todos estamos necesitados. ¿Qué dice el 403? Siguiendo a San Pablo, la Iglesia ha enseñado siempre que la inmensa miseria que oprime a los hombres y su inclinación al mal y a la muerte no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado con el que todos nacemos afectados. ¿Y qué es la muerte del alma? Por esta certeza de fe, la Iglesia concede el bautismo para la remisión de los pecados, incluso a los niños que no han cometido pecado personal. Entonces todos participamos de la condición pecadora. Todos. Y ahí están las consecuencias precisamente del pecado. Aquí sabemos que está hablando un poquito más de lo que es el pecado original. Pero ya ven que dice también los pecados personales. Porque tenemos esa debilidad, esa flaqueza. Pero estamos hablando mucho de que la maldad del hombre, que el hombre que cae, que se opone a Dios y todo lo demás, ¿verdad? Estamos viendo todo eso. ¿Y Dios? ¿Y Dios qué? ¿Dios qué hace? Vamos a escuchar el número 410. Tras la caída, el hombre no fue abandonado por Dios. Ahí está luego la respuesta. Aún siendo pecador el hombre, tener una condición pecadora, esto nos debe bastar mucho. Dios no abandona al hombre. Sigue. Al contrario, Dios lo llama y le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída. Ahí vamos a leer el libro del Génesis. Este pasaje del Génesis. Vamos a leer el libro del Génesis. Capítulo 3, versículo 9 y luego capítulo 3, versículo 15. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Entonces recordemos, a esto se le llama el protoevangelio, donde dice, la descendencia de otra mujer te aplastará la cabeza mientras tú intentas morderle el talón. Es decir, lo intentas hacer caer. No fue Dios quien hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Por envidia de... Seguimos en el número 410.
este pasaje? Este pasaje del Génesis ha sido llamado protoevangelio por ser el primer anuncio del Mesías Redentor, anuncio de un combate entre la serpiente y la mujer y de la victoria final de un descendiente de esta. Entonces está anunciada. En la misma caída está anunciada el levantamiento, la redención. Seguimos el 411. La tradición cristiana ve en este pasaje un anuncio del nuevo Adán, que por su obediencia hasta la muerte en cruz, repara con sobreabundancia la desobediencia de Adán. Por otra parte, numerosos padres y doctores de la Iglesia ven en la mujer anunciada en el protoevangelio la Madre de Cristo, María, como nueva Eva. Ella ha sido la que la primera y de una manera única se benefició de la victoria sobre el pecado alcanzada por Cristo. Fue preservada de toda mancha de pecado original y durante toda su vida terrena, por una gracia especial de Dios, no cometió ninguna clase de pecado. Entonces, otra vez se nos está anunciando que no todo está perdido y que aparte va a haber un ser humano como nosotros que sabe vencer al pecado. Por eso dice, durante toda su vida terrena. Sí, María fue preservada del pecado al nacer, desde su concepción. Se llama Inmaculada Concepción. Pero también ella en su vida terrena se mantuvo así. Continuamos. En el número 412. Pero, ¿por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? Muchos hablan de eso. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué permite el mal? ¿Por qué permite el dolor? La muerte. ¡Qué inocentes! Pero se nos ha olvidado otra vez las primeras líneas del libro del Génesis, que el hombre fue creado por Dios, pero le concedió un gran don llamado libertad, y que hemos estado viendo que el pecado es el abuso de esa libertad y que causa daño también a los demás. Adán nos causó daño a nosotros, Eva nos causó daño a nosotros, pero como lo dije ayer también en la hora santa, nosotros cuánto daño hemos hecho a los demás. Continuamos. San León Magno responde: la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. ¿Qué nos dice San León Magno? ¿Por qué permite Dios esto? Porque también ahí va a ser una oportunidad para Él mostrar mayores cosas todavía. Por eso en la misma palabra de Dios se nos va a decir, creo que es la carta a los Hebreos, y en un prefacio también de la misa, que así como la creación, la obra de la creación fue algo enorme que Dios hizo, pues la redención es todavía mucho más grande todavía. La redención del hombre mismo. Continuamos. Y Santo Tomás de Aquino: nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. Dios, en efecto, escuchemos esto bien, permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. Ahí está. ¿Cómo decimos? No hay mal que por bien no venga. Seguimos. De ahí las palabras de San Pablo. Bueno, ahí sí le voy a pedir que le pare porque esa es la frase de culminación y los quiero dejar hasta ahí. El resumen en el número 413. No fue Dios quien hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo.
Así lo dice el libro de la sabiduría, ¿verdad? Pero ya habíamos escuchado que Dios llama a ese hombre pecador. Vamos a leer el número 545. Jesús invita a los pecadores al banquete del reino. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Les invita a la conversión, sin la cual no se puede entrar en el reino, pero les muestra de palabra y con hechos la misericordia sin límites de su Padre hacia ellos y la inmensa alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta. La prueba suprema de este amor será el sacrificio de su propia vida para remisión de los pecados. Entonces ahí ya está viéndose la reconciliación. Pero todo nace de Dios. Leemos el número 588. Jesús escandalizó a los fariseos comiendo con los publicanos y los pecadores. Tan familiarmente como con ellos mismos, contra algunos de los que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Jesús afirmó: no he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. Fue más lejos todavía al proclamar frente a los fariseos que, siendo el pecado una realidad universal, los que pretenden no tener necesidad de salvación se ciegan con respecto a sí mismos. Entonces, ¿cómo llama a Dios o a quién llama? Esa es la prueba, Jesucristo. Comía con pecadores. ¿No ven que hasta le acusaron de que era un bebedor, un glotón, que se codeaba con los malos? Llamó a Mateo, llamó a Zaqueo, llamó a María Magdalena. Oigan, de la que le sacó 7, no 1, 7 demonios. Y nos llama a todos. Por eso Dios nos llama. ¿Y por qué? Leamos el número 589. ¿Por qué? ¿Por qué nos llama? Jesús se escandalizó sobre todo porque identificó su conducta misericordiosa hacia los pecadores con la actitud de Dios mismo con respecto a ellos. Es decir, muestra misericordia como nuestro Padre es misericordioso con nosotros. Llegó incluso a dejar entender que compartiendo la mesa con los pecadores, los admitía al banquete mesiánico. Es decir, los llama a que salgan de esa condición pecadora. En un símbolo de un banquete en el mundo, nos simboliza el banquete al que estamos llamados todos en la eternidad. Pero es especialmente al perdonar los pecados cuando Jesús puso a las autoridades de Israel ante un dilema, porque como ellas dicen, justamente asombradas, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Al perdonar los pecados, o bien Jesús blasfema porque es un hombre que pretende hacerse igual a Dios, o bien dice verdad y su persona hace presente y se revela el nombre de Dios. ¿Quién puede perdonar los pecados? Solo Dios. Y cuando Cristo les demuestra a esas autoridades que le interpelaban que Él tenía poder para perdonar pecados. Sí, ante ellos era, ¿cómo? Si este es un hombre común y corriente como nosotros. Entonces está blasfemando, porque está comparando con Dios. Pero acuérdense que igual Jesucristo les dijo, pero si están viendo mis obras, entonces mejor acepten que ya llegó Dios y que el reino de Dios está en ustedes, está en medio de ustedes. Por eso ahora vamos a leer el número 1441. Solo Dios perdona los pecados, porque Jesús es el Hijo de Dios,
Dice de sí mismo, el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra y ejerce ese poder divino. Tus pecados están perdonados. Más aún, en virtud de autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres para que lo ejerzan en su nombre. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Sí, solo Dios perdona los pecados. Y como Jesús es el Hijo de Dios, por eso Él tiene el poder para perdonar. Y lo vemos en varias ocasiones, ¿no? Cuando les dijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí va a venir otra polémica de esta época. Jesús confiere este poder a los hombres. Sí, hombres pecadores, pero les confiere ese poder para que lo ejerzan en su nombre, no por sí mismos. Un sacerdote no perdona los pecados por sí mismos, sino en nombre de quién, de Dios. Pero eso es lo que muchos no quieren aceptar. Leemos ahora el número 1443. Durante su vida pública, Jesús no solo perdonó los pecados, también manifestó el efecto de este perdón. A los pecadores que son perdonados, los vuelve a integrar en la comunidad del pueblo de Dios. A ver, aquí un poquitito otro detalle. Si dijimos que cuando pecamos atentamos contra Dios, pero también contra el prójimo, igualmente cuando nos reconciliamos con Dios, se nos vuelve a aceptar en el seno de la comunidad, en este caso, la iglesia, a los demás. Es otro efecto, un don de la reconciliación. ¿Qué más? De donde el pecado los había alejado o incluso excluido. Un signo manifiesto de ello es el hecho de que Jesús admite a los pecadores a su mesa. Más aún, Él mismo se sienta a su mesa, gesto que expresa de manera conmovedora a la vez el perdón de Dios y el retorno al seno del pueblo de Dios. Otra vez, perdón de Dios, pero que te reintegra otra vez a la comunidad, a la iglesia. Vamos a leer el número 1846. El Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. Ahí está. El Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios, porque lo estábamos viendo. ¿Con quién se sentó a comer? Con los pecadores. Entonces no es Dios el que rechaza, es el hombre el que rechaza, se excluye, pero se excluye de Dios, pero también se excluye de la comunidad. Pero Jesús revela la misericordia de Dios con los pecadores. Sigue. El ángel anuncia a José, tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvará a su pueblo de sus pecados, porque Dios nos ama. Pasamos al 1847. Dios, que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti. Así lo dice San Agustín. Es la frase de una de las más conocidas de él. El Dios que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti. Y ya estamos anunciando un poco lo que va a ser la llamada penitencia. Pero seguimos entendiendo que es la misericordia de Dios. La acogida de su misericordia exige de nosotros la confesión de nuestras faltas. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Otra vez la misericordia de Dios. Ahorita lo dejamos hasta ahí, porque de nuevo se va a aparecer la culminación. Entonces, ya dijimos, Jesús confiere ese mismo poder que le es exclusivo a Él. Se lo confiere aquí a los hombres. Por eso ahora vamos a ver la acción de Dios contra el pecado,
pero por medio de la iglesia. Vamos a escuchar el número 979. En este combate contra la inclusión al mal, ¿quién será lo suficientemente valiente y vigilante para evitar toda herida del pecado? Sí, pues, era necesario que la Iglesia tuviera el poder de perdonar los pecados. También hacía la falta que el bautismo no fuera para ellos el único medio de servirse de las llaves del reino de los cielos que había recibido de Jesucristo. Era necesario que fuese capaz de perdonar los pecados a todos los penitentes, incluso si hubieran pecado hasta en el último momento de su vida. Entonces es necesario que la iglesia tuviera el poder de perdonar los pecados. Y si lo hace por medio del bautismo, ¿quién administra ese sacramento? Entonces ya entramos a la eficacia, necesidad y eficacia de los sacramentos, que muchos cristianos católicos a lo mejor se centran en que oran, rezan, se persignan, incluso van a misa. Pero ¿cuándo reciben los sacramentos? ¿Cuándo se confiesan? ¿Cuándo comulgan? ¿Cuándo se casan? A veces ya quieren que vaya a ver uno a los enfermos cuando ya están y no antes, porque hemos obviado, olvidado y hemos despreciado los sacramentos, porque creemos que incluso son institución de la iglesia y no, es Dios el que nos pone ese medio y nos está dando los sacramentos, su gracia, su perdón, su misericordia. Seguimos. Por medio del sacramento de la penitencia, el bautizado puede reconciliarse con Dios y con la iglesia. Por medio de... Porque algunos, no, yo me confieso con Dios directo. Ajá. ¿Y cuando escuchas que Dios te perdonó? Que te manda un WhatsApp o un TikTok, un mail, como decían antes, o lo que casi ya no usan, te habla por teléfono y te dice, soy Dios, ya te perdoné. Porque psicológicamente necesitamos escuchar que sí somos Perdonados. Vamos a leer el número 1444. Al hacer partícipes a los apóstoles de su propio poder de perdonar los pecados, el Señor da también la autoridad de reconciliar a los pecadores con la Iglesia. Esa dimensión eclesial de su tarea se expresa particularmente en las palabras solemnes de Cristo a Simón Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Consta que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar, dada a Pedro. Vamos a escuchar la palabra de Dios, la Biblia, el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 18. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra, el cielo lo tendrá por atado, y todo lo que desaten en la tierra, el cielo lo tendrá por desatado. Vean que ahí se usa el plural. Lo que aten, no dijo lo que ates, en singular. Todo lo que aten, todo lo que desaten, es plural. Entonces no es nada más Pedro. También el mismo Evangelio según San Mateo,
capítulo 28, versículos del 16 al 20. Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea al cerro, donde Jesús los había citado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía desconfiaban. Entonces Jesús, acercándose, les habló con estas palabras: todo poder me ha dado en el cielo, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. A ver, todo poder se me ha dado, el del cielo y el de la tierra. Con este mismo poder, ahora yo los envío a ustedes. Vayan y hagan ¿qué? Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Nosotros no fuimos perdonados por anticipo, ¿o sí? O sea, anticipadamente fuimos perdonados, ¿no? Por eso la misericordia de Dios se tiene que seguir extendiendo en estos días, en nuestros días. Y ahorita vamos a escuchar entonces en el número 1446. Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores de su iglesia. En todos los miembros. Es decir, no nomás los de aquella época, porque muchos dicen que el poder que Cristo dio fue solo a Pedro. Y al morirse Pedro, se acabó todo. No. Entonces, ¿para qué dijo voy a estar con ustedes todos los días? Hasta el fin del mundo. ¿Para qué lo dijo entonces? No. Seguimos. Ante todo, para los que después del bautismo hayan caído en el pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial, el sacramento de la penitencia ofrece a estos una nueva posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia de la justificación. Los padres de la Iglesia presentan este sacramento como la segunda tabla de salvación, después del naufragio, que es la pérdida de la gracia. Te están dando la tablita de la salvación, ¿y cuántos? No más nada. Por eso ahora vamos a leer el número 1459. Estamos viendo que Dios sí nos ama, está dispuesto a perdonarnos, pero el hombre también tiene que poner de su parte. Muchos pecados causan daño al prójimo. Es preciso hacer lo posible para repararlo. Por ejemplo, restituir las cosas robadas, restablecer la reputación del que ha sido calumniado, compensar las heridas. La simple justicia exige esto, pero además el pecado hiere y debilita al pecador mismo, así como su relación con Dios y con el prójimo. La absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Aquí vamos a entrar en lo que se llama la penitencia. ¿Por qué? Porque dijimos que el daño también se causa al prójimo. Entonces dice, es preciso hacer lo posible para repararlo. Por ejemplo, si robaste, pues tienes que restituir lo robado.
Si por tu chisme se quitó la dignidad o el respeto a una persona, sabes que es chisme, o sea, mentira, pues tú tienes que hacer en público, decir, no, yo inicié este chisme y no es falso que esta persona sea así, así, así. Se llama satisfacción, reparación, penitencia. Claro, ya de veras se nos pide hacer la penitencia de acuerdo al grado de pecado que hemos hecho. De ahí se va a venir después la doctrina del purgatorio, que sí, ahorita lo va a decir. Liberado del pecado, el pecado debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Por tanto, debe hacer algo más para reparar sus pecados. Debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. Esta satisfacción se llama también penitencia. Pero con todas las penitencias que te puedan poner otra vez, ¿puedes terminar de pagar lo que hiciste mal? Por eso la doctrina del purgatorio dice, las almas del purgatorio son las almas que murieron en paz con Dios, en gracia con Dios, o sea, no en pecado grave, ¿sí? Pero como se quedaron a deber varias cosas de expiación, ya no te vas a condenar, no te vas a condenar, pero todavía no llegas al cielo. Y a ese lugar le llaman, a ese estado, perdón, se llama purgatorio. Ojo, otra vez. No, es que si no sale del purgatorio se va a ir al infierno. No, ya no se van a ir al infierno, porque mueren en gracia. Pero con todo lo que debemos. Pues estamos expiando lo que nos falta. Híjole, pero como nosotros ya no podemos hacer nada por nosotros mismos, porque ya morimos, ahí es donde entran las oraciones que los que siguen vivos hacen por los difuntos. Esas son las ayudas que necesitan para salir del purgatorio y ahora sí entrar a la dicha. Padre, pero ¿por qué se dice que el purgatorio es un sufrimiento? Entonces parece que es un infierno. No, si es un sufrimiento, ¿por qué? Porque ya dejaste la vida de este mundo, ya. ¿Pero qué crees? Todavía no llegas al cielo. Todavía te falta y esa es la pena de las almas en el purgatorio. Que se supondría que en cuanto mueres, luego, como les digo yo, directito y sin escalas, al cielo. Pero como no terminamos de satisfacer de todos los pecados que hemos cometido, si estamos perdonados, pero nos falta satisfacer. Ese es el purgatorio. Continuamos. Ahora vamos a ver entonces cuáles son los frutos, los efectos que confiere ese perdón de Dios para con nosotros. Vamos a leer el número 1468. Toda la fuerza de la penitencia consiste en que nos restituye a la gracia de Dios y nos une con Él con profunda amistad. Entonces, la penitencia, su virtud, ¿cuál es? Nos restituye a la gracia de Dios y nos vuelve a unir con Él en una profunda amistad. Seguimos. El fin y el efecto de este sacramento son, pues, la reconciliación con Dios. En los que reciben el sacramento de la penitencia con un corazón contrito y con una disposición religiosa, tiene como resultado la paz y la tranquilidad de la conciencia. Ahí está un primer efecto. Cuando te reconcilias con Dios, paz
y tranquilidad de conciencia, porque cuántos nos anda remordiendo la conciencia y no nos deja en paz. ¿Y qué más? A las que acompaña un profundo consuelo espiritual. Profundo consuelo espiritual. En efecto, el sacramento de la reconciliación con Dios produce una verdadera resurrección espiritual. Otro efecto. Una restitución de la dignidad Otro efecto. y de los bienes de la vida de los hijos de Dios, el más precioso de los cuales es la amistad de Dios. Entonces vean cuántos efectos nos trae el sacramento de la penitencia, reconciliación, confesión. Ya dijimos, paz y tranquilidad de conciencia, ¿no? Y luego, consuelo espiritual. Luego, resurrección espiritual, restitución de la dignidad y que los bienes de la vida de los hijos de Dios que tienes tú, el más precioso es que vuelves a la amistad con Dios. Número 1469. Este sacramento reconcilia con la Iglesia al penitente. Ya lo habíamos dicho antes, ¿verdad? El pecado menoscaba o rompe la comunión fraterna. El sacramento de la penitencia la repara o la restaura. Vean otra vez la importancia de este sacramento. Andábamos como perdidos, como ovejas sin pastor. Ahí tienes el medio que Dios, por medio de la Iglesia, te está dando para reparar o restaurar. Seguimos. En este sentido, no cura solamente al que se reintegra en la comunión eclesial, tiene también un efecto vivificante sobre la vida de la Iglesia, que ha sufrido por el pecado de uno de sus miembros. Aquí hablamos del sentido comunitario y social. Así por el pecado perdemos la comunión con los demás. Cuando nos arrepentimos y aceptamos y recibimos el perdón de Dios, ¿se nos reintegra otra vez a la comunidad? Sí, pero también la Iglesia misma se fortalece, se vigoriza, porque uno de sus miembros que había fallado volvió al camino. Entonces la Iglesia se hace fuerte, toda la Iglesia. Restablecido o afirmado en la comunión de los santos, el pecador es fortalecido por el intercambio de los bienes espirituales entre todos los miembros vivos del cuerpo de Cristo, estén todavía en situación de peregrinos o que se hallen ya en la patria celestial. Ahí entra lo que decimos en el credo, creo en la comunión de los santos. Cuando estás en gracia, te unes a todos los demás santos, tanto los que todavía estamos en este mundo, pero también con los que ya están allá. Ahí tienen el santoral, los proclamados por la Iglesia que ya son santos, ya no están en el purgatorio, pero estamos en esa comunicación y comunión. ¿Por qué? Porque estamos en santidad. Vamos a pasar al 2012. Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. A los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los llamó, y a los que llamó, a esos también los justificó. A los que justificó, a esos también los glorificó. Entonces un fruto es la santidad. Pero hay que entender, predestinados no es de que ya se escribió tu destino, no. Está una predestinación, que te salves. Pero después falta que tú lo hagas efectivo.
Leemos el 2013. Todos los fieles de cualquier estado o régimen de vida son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Todos son llamados a la santidad, ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Hasta ahí. Entonces todos estamos llamados a esa santidad. Todos. Y ya nos lo había dicho Jesús, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Vamos al número 734. Puesto que hemos muerto, o al menos hemos sido heridos por el pecado, el primer efecto del don del amor es la remisión de nuestros pecados. La comunión con el Espíritu Santo es la que en la Iglesia vuelve a dar a los bautizados la semejanza divina perdida por el pecado. Entonces, el gran efecto de todo esto, que se hace por Dios, porque vean que otra vez, ¿quién toma la iniciativa? Dios. Pero ahora es cuestión del hombre que responda a esa iniciativa. Y que la Iglesia tiene el poder de dar a los bautizados la semejanza divina perdida por el mismo pecado, o los que cometemos después del bautismo, para que ya no dudemos de eso. Y ya como conclusión, les voy a poner mi frase célebre. Con todo y eso, ojalá que entendamos, el amor siempre va a ser más fuerte que el pecado. Escuchemos el número 1994. La justificación es la obra más excelente del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús y concedido por el Espíritu Santo. San Agustín afirma que la justificación del impío es una obra más grande que la creación del cielo y de la tierra, porque el cielo y la tierra pasarán, mientras la salvación y la justificación de los elegidos permanecerán. Dice incluso que la justificación de los pecadores supera a la creación de los ángeles en la justicia, porque manifiesta una misericordia mayor. Una misericordia mayor. Entonces la obra de la salvación es todavía más grande que la obra original de la creación. Se le llama la recreación. Y por eso ahora sí, vamos a leer la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos del 20 al 21. La ley vino para que aumentara el pecado, pero cuando el pecado aumentó, Dios se mostró aún más bondadoso. Y así como el pecado reinó para traer muerte, así también la bondad de Dios reinó para librarnos de culpa y darnos vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, la ley en verdad intervino para que abundara el delito, para que aumentara. Pero donde aumentó el pecado, sobreaumentó o sobreabundó la gracia. ¿Sí? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y por eso me remito a la frase más hermosa del Evangelio.
El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Ahí está todo. Ahí está todo el sentido. Todo lo que te ofrece Dios a ti y que lo pierdes por el pecado. Pero Dios en su infinito amor no quiere privarte de esos dones maravillosos, de su vida eterna. Pero ahora tú tienes que luchar, porque ya vimos que hay una realidad llamada pecado. Fue lo que vimos desde el principio. Que el hombre es pecador, tiene esa condición pecadora. Ya vimos lo que es el pecado. Pero también vimos cómo Dios llama, invita a ese hombre pecador. Y lo hace por su infinito amor y misericordia. Y hoy lo hace por medio de su iglesia. Y se nos pide que nosotros hagamos esa lucha para que tengamos de nuevo esos dones, efectos, frutos de vivir en gracia. Porque estamos llamados a vivir en gracia. Pero hay que vivirlo, hay que experimentarlo y hay que llevarlo a la práctica. Yo los de aquí, porque los de la transmisión no los puedo oír. Pero alguno de aquí, alguna pregunta, alguna duda o comentario. Bueno, según para mí quedó claro, pero ¿qué tal si ustedes no me dio a entender? Pero en algunas estaciones de televisión dicen que, por ejemplo, si el pecado como que lo hacemos o lo queremos hacer a nuestra conveniencia. ¿Sí? Lo que les dije, de los años 70 para acá, el hombre ha intentado quitarse la conciencia de pecado. Y así como muchas cosas light. Así quieren hacer ver que el pecado es light. O sea, no te hace daño. Ojalá que entonces al pecado le pongamos lo que pusieron en las etiquetas de los productos mexicanos. Exceso de, ¿ya ven qué dicen? Alimento con exceso de azúcares o de sodio. O sea, a lo mejor habría que ponerle para que entendamos que no es tan light. El matar a otra persona no es tan light. El agredir a otra persona no es tan light. El violar a una muchacha, una niña, un niño, no es light. Son cosas graves. Pero sí, los medios de comunicación, pero la sociedad misma. Vean cuántas redes sociales, todo lo que pasa. Yo me doy un clavado a veces de 3, con 5 minutos que veo, ya. Imagínense los que están metidotes ahí. Y todo lo hace parecer como que no te hace daño, que no te pasa nada. Así es, tristemente. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Más que nada, por ejemplo, que estemos conscientes de los efectos que da la penitencia, ¿no? Que son enormes y que debemos nosotras, pues, bueno, gracias por darnos esta charla de estos grandes efectos, porque la verdad, pues, no, bueno, yo en mi persona no lo sabía. Entonces, todo lo que atrae para nosotros, y si todos lo hiciéramos, sería el mundo diferente, no habría todo lo que usted acaba de decir hace rato, ¿no? Maldad al prójimo, sino todo fuera diferente. Yo le he dicho en muchas ocasiones, ¿por qué se nos antoja más el infierno? Porque lo presenta como
Lo que aquí te prohíben, allá no va a haber prohibición, te la vas a pasar, pero si supera todo da. Y como presentan el cielo. Y a veces también nosotros, sacerdotes, hemos caído en errores así. ¿En qué? Hacernos parecer que el cielo es todo un aburrimiento. Rece y rece y rece. Y si no, ay, qué aburridos son. No, yo por eso mejor prefiero esto, la fiesta. Como dice el de Gripón, fiesta, fiesta, fiesta. ¿No viste el anuncio? Del que le dice que voy a ser tu roomie durante mínimo 5 días y en la noche te voy a vencer de sueño. En el día, en la noche fiesta, fiesta, fiesta. Esa se le para en la cama y le brinca ahí. Pues el cielo es eso, fiesta, 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 porque están ya en la felicidad plena, total. Todos queremos ser felices aquí, pero ¿cuánto nos dura la felicidad aquí? Momentos, y algunos hasta dicen, como dijo el Juan Gabriel, yo no nací para amar, nadie nació para mí. Infelicidad total. O sea, el cielo es esa felicidad. Y por eso Dios no quiere que la pierdas, esa felicidad. Ese culmen de tu ser como hijo de Dios que eres. Para que no veamos que es aburrimiento. Ay, pasármela toda la eternidad. Rece, rece. No. Y el infierno, quítense esas falsas ideas. No es de que te la vas a pasar pachangueando y tome, y tome, y tome. No. Es donde nunca más vas a ser feliz. Pura amargura, pura soledad, puro fracaso. Yo les he dicho, ¿cómo te sientes cuando te salen malas cosas? ¿Cómo nos ponemos? Como dicen, estamos que ni nos calienta el sol. Pues es eso, pero ahora sí, proyéctalo eternamente. A ver, dime si se te va a antojar el infierno. Viéndolo así, ¿se te antojaría? Que nunca te caliente el sol. Nunca. Jesús lo dijo, donde habrá llanto, luto, dolor, será el rechinar de dientes. ¿Por qué? Porque no vas a poder ser feliz. Por eso la figura de ese rico manda a Lázaro para que calme un poquito la sed que tengo aquí. Que le dicen, no, tú te la perdiste, en la vida tuviste muchos bienes, en cambio Lázaro, no, por eso él ahora goza y tú, pues, por no aprovechar el tiempo como es. Iba a decir una palabrota, pero no, ahora te amuelas, ¿no? Por eso hay que quitarnos esas falsas ideas tanto del infierno como del cielo. El infierno es amargura, infelicidad, eternas. Cielo, dicha, gozo, paz, alegría, que nunca más se van a acabar. Y lean los evangelios, ahí está. ¿Alguien más? También, por ejemplo, he oído personas que dicen, ay, pues ya tendré tiempo de arrepentirme. Ciertamente. Ese es tentar a Dios. Aunque en uno de los artículos se escucharon, ¿no? Hasta el último momento de tu vida, Dios te va a dar oportunidad de cambiar. Les he platicado una anécdota, se las platico rápido. Cuando me ordenaron diácono, me mandaron a hacer una celebración de la palabra a un panteón. ¿Cómo fue la situación? Que ni siquiera sabía el nombre de la persona.
Y yo nada más diciendo, por este hermano que ha fallecido. Ya estaba, que hermano, que hermano, que hermano. Y hasta casi al final una persona atrás de mí se me acerca. Padre, era mujer. Oh. Pues ya le cambié hermana, 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 ¿no? Ya, ahí salí del paso. Pero yo estaba en una parroquia que había ido a visitar. Pero luego cambiaron a un padre. Y en la nueva parroquia lo fui a visitar. Estaba de vacaciones yo, pero recién ordenado diácono. Entonces estaba ahí con el padre al que había ido a visitar. Y llegan las personas que querían una oración por un difunto. Y me dice el padre, pues ya eres diácono, ándale, ven. Ahí voy. Pero cuando me subo al coche dije, este coche yo lo he visto. Como que yo lo he visto este coche. O sea, en el que me iban a llevar. Como que yo lo he visto en otro lugar, en otro momento. Paso. Y entonces ya me subo al coche. Y entonces la persona que va manejando me empieza a decir, padre, pues es que apenas hace tanto tiempo falleció mi familiar. Ah, porque todavía en el panteón me dijeron. No, cuando termine todo, el que me regresó, dice, oiga padre, por lo que veo a usted no le dijeron bien cómo estaban las cosas, ¿verdad? Y pues no, ya se dio cuenta cuando estaba hermano, 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 y era hermana. Y dice, es que ¿sabe qué? Pues fue un familiar mío y se suicidó. Y dije, ay, pues hay cosas especiales ahí, ¿no? Bueno, así pasó. Entonces ya voy. Me dice, bueno, por si no sabe usted, pues mi hermana se suicidó. Coche. Suicidio. Le digo, oigan, ustedes no son las personas que esto y esto y esto, o sea, los que había habido antes, en la otra parroquia. Y yo no me había dado cuenta, yo pensé que nada más iba el chofer y yo. Del asiento de atrás se oye una voz, sí es cierto, padre, que yo... Ay, me espantó. Sí es cierto, padre, sí, es esto, ah, ustedes son. O sea, coincidencias. Fue en distinta parroquia, pero eran las mismas personas. Bueno, ya fui a la casa. Y entonces ahí conocí a la mamá de la persona fallecida. Pues ya les hice una oración y todo eso, ¿no? Y la señora me platicó cómo estuvo. Y no porque yo sea chismoso, pero me dio el chisme. Me dice, padre, sí, se suicidó. Y ya me empezó a platicar, ¿no? Pues ya traía problemas con la pareja, muchos pleitos, divorcio. Y le entró una depresión. Dice, pero la vez que sucedió, el día de los hechos, dice, pues yo estaba aquí en la casa. Y de repente ella se fue a su cuarto. Se cerró su cuarto. Dice, ya lo había hecho varias veces. Entonces no me cayó de extraño que se fuera a encerrar en su cuarto. Dice, pero fue en el momento que pues oyó un disparo. Y hasta que por fin pude entrar y pues ya vi a mi hija tirada en el piso. Y dices, ándale. Pero luego la señora así más me dijo, ¿pero qué cree, padre? No le dije, ¿qué? Que me dice, padre, yo no tendría por qué mentirle. ¿Qué beneficio saco de eso? Mi hija se disparó en la sien, ahí estaba la herida. Y más aún era con bala expansiva. Pero decía, ¿pero qué cree, padre?
Mi hija estuvo consciente 45 minutos. Diría 45 segundos, pues todavía te la creo, ¿no? No, padre. 45 minutos. Porque tardó en llegar la ambulancia. Porque llamaron a la ambulancia. Porque estaba viva. Ya, a pesar de que y dice, ¿cómo interpreto eso, padre? Pues podríamos pensar que a lo mejor fue el tiempo que todavía Dios le dio para arrepentirse. Porque si el atentar contra uno mismo, pues es un pecado gravísimo. Por eso antes no les permitían sepultarlos en los panteones, ni que se les hiciera misa, porque decían, pues murió en pecado grave. Pero oigan, no dice un salmo, para Dios 1000 años en tu presencia son como un ayer que pasó. Una fracción de segundo para Dios es una eternidad, lo que para nosotros puede ser. Hasta el último momento de nuestra vida lo escuchamos hace rato. Dios nos seguirá llamando. Y ha habido situaciones de incluso se nota, no nada más en este caso que les digo, porque fue de lo que a mí, hagan de cuenta que como que lo viví. Pero yo he escuchado en otras ocasiones que sí parece que luego hay movimientos de los que atentan contra su vida, de que intentaron como zafarse, ya no pudieron. ¿Sí me doy a entender? Dios, así sea una fracción de segundo, antes de que mueras, te va a dar oportunidad. ¿Cuántos padres pueden platicar que llegaron, ungieron a una persona y se murió? Y decían, pues nada más lo estaban esperando que llegara usted, padre. O sea, por eso la persona aguantó. Les platico otra experiencia, ¿no? Fui a confesar a una persona que tenía cáncer de garganta, entonces ya no podía hablar. Y por el cáncer mismo, los dolores eran enormes. Entonces ya pues, era pura morfina. Y entonces, ¿cuánto tiempo estaba consciente y cuánto sedada? Será más adormilada, semi-inconsciente que consciente. Entonces me lo dijeron, pero dije, pues de todos modos voy. Y era sacerdote. Y sí, me costó mucho trabajo. Porque en un momento parecía que me escuchaba la persona, pero luego otra vez iba quedando ahí. Pues yo, quién sabe cómo le hice. Y le hablaba, dije, y le decía, si me entiendes, entiende lo que te estoy diciendo, esto, y di conmigo, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y había partes que se intentaba, o sea, cuando volvía a la conciencia, escuchaba e intentaba hablar, casi no se le entendía. Bueno, hasta incluso una pequeña parte de la hostia consagrada se la alcanzamos a dar. Me ayudó su familia. ¿Para qué? O sea, se logró. Entonces yo ya me despido. Le dije, pues quedas perdonada bajo condición de que te arrepientas. Ya te ungí, ya le empecé a decir, mira, ya hice esto por ti, esto y esto y esto. Ya me retiro. Yo me retiro, pero Dios se queda contigo. Así le dije. Ya nada más le di unas indicaciones a la familia. Y me volteé otra vez y que le digo, adiós. Con una voz clarísima, me respondió la persona, gracias, Padre. Así sin ningún dificultad, nada, clarísima la voz. Gracias, Padre.
Y no pasó mucho tiempo de que después murió. Entonces solo Dios sabe, pero no hay que tentarlo. Ya me arrepentiré cuando me muera. Ya ven que yo les he dicho. Y si no te arrepientes, o cuando menos lo pienses, en Adviento, ¿cuántas veces les decimos? Nadie sabe ni el día, ni la hora, y yo le agrego, ni el cómo. Entonces no desaprovechemos. Pero sí, hay gente que así son, muy descuidados. Ven, si lo vemos en la vacuna, ¿cuántos todavía llegan a decir, yo no me voy a vacunar? Yo no voy a poner, bueno, ahorita sí voy a decir, el padre no se puso cubrebocas, es que si no, no me escuchan bien. Y además, los poquitos que están ahorita están muy retirados de mí, entonces no pasa nada. Pero ¿cuántos en la calle, ya con gente más cerca, y no el cubrebocas? O no las medidas de higiene, ¿no? Entonces así somos, así es el hombre, algo nada más. ¿No? Bueno, pues entonces vamos a culminar. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Mañana 10:30, charla para jóvenes, todavía de Cuaresma. Gracias.